3.6 Obtención de referencias del trazo. Preferentemente durante el trazado definitivo, pero antes de la construcción del camino se debe tomar referencias de trazo de las curvas como de las tangentes. Las referencias de trazo son puntos fijos que nos permitirán reconstruir o reubicar en cualquier momento nuestro trazo, ya que en muchos casos los puntos de este desaparecen generalmente al realizar el desmonte. Las referencias tienen por objeto fijar la posición de los puntos del trazo, mediante puntos u objetos fijos que deberán encontrarse fuera del límite del derecho de vía. Como dichas referencias podemos mencionar: árboles corpulentos, base de los troncos de árboles, torres de iglesias, rocas, monumentos de concreto. Se utilizarán mojoneras como referencias para fijar la posición de los puntos del trazo para el tramo Tulapilla, San Andresito, concadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 3 más 60. Los puntos que se deben referenciar son aquellos que definen el trazo del camino, tales como PI, PC, PT y algunos PST. Para referenciar algunos puntos se hace uso de ángulos y distancias. Los ángulos se medirán en sentido de las manecillas del reloj tomando como origen el eje del camino, y en los PIs, el origen será la proyección de la tangente anterior. Las distancias serán medidas a partir del punto del cadenamiento hacia el objeto que tomaremos como referencia. Cada punto tendrá por lo menos 3 ángulos para referenciarlo, y sobre cada ángulo habrá 2 distancias en las cuales se ubicará el objeto usado como referencia. Estos ángulos serán medidos siempre en dirección de las manecillas del reloj o hacia la derecha, y no será necesario medir los 3 ángulos que se especifican en el formato de referencia de trazo. Cabe mencionar que este trabajo se realiza cuando se tiene ya elegido el trazo definitivo. Para el llenado del formato se dispondrá de la siguiente información. Columna 1. Siglas. Indica el punto el cual estamos referenciando, el cual puede ser un PI, PC, PT, TET o PST. Para nuestro ejemplo del llenado comenzaremos anotando 4 siglas para una mejor explicación y manejo de la información. PST1, TE, PI1, Y, ET. Columna 2. Estación. Nos indica el cadenamiento o kilometraje del punto a referenciar. Como se muestra en el formato será PST1 con el kilometraje inicial de 0 más 3 ceros, el TE con un kilometraje de 0 más 108.33, nuestro PI1 indica un kilometraje de 0 más 177.65, asimismo el ET con un kilometraje de 0 más 245.16. Columna 3. Ángulo θ1. Nos indica el ángulo entre la línea de trazo y la ubicación de la referencia, ángulo que deberá medirse en sentido de las manecillas del reloj. Para esto nos apoyamos de nuestro plano, ya que en él se realizaron 2 referencias para fijar la posición de los puntos del trazo PST1, TE, PI1, Y, ET. Cada una de estas referencias cuenta con una distancia y un ángulo. Con ayuda de nuestro software de AutoCAD se realizaron dichas medidas, y solo queda vaciar la información obtenida del plano a nuestro formato. Para nuestro PST1, se obtuvo un ángulo θ1 de 91 grados, para el TE se obtuvo un ángulo de 90 grados, para el PI1, 100 grados, y en el caso del ET, se obtuvo un ángulo de 88 grados. Columna 4. DR1, distancia a la referencia 1. Es un punto ubicado a una distancia en dirección del ángulo θ1, medida desde la estación o kilometraje hacia la referencia. Como se mencionó anteriormente, una vez trazadas las distancias del eje a nuestra referencia, se cuenta con AutoCAD para obtener las diferentes distancias a las que éstas están ubicadas. Esto se puede realizar con comando, distancia, o bien acotando la línea que va del eje hacia el objeto. Cada punto tendrá 2 referencias, y cada uno de ellos contará con un ángulo y una distancia. Por lo que de la referencia número 2 se llenará de igual forma que las primeras columnas del formato. Esto para tener un mejor control de nuestro proyecto, y en un futuro poder tener referencias ya sea para un replanteo o que permita reconstruir o reubicar en cualquier momento nuestro trazo. 3.7 Obtención de nivelación definitiva. La nivelación del trazo definitivo nos sirve para determinar las elevaciones de las estaciones del trazo y de los puntos intermedios correspondientes a cambios de pendientes, fondos de arroyos, barrancas o accidentes topográficos notables. La nivelación definitiva se emplea para el estudio y proyecto de la subrasante.
Los bancos de nivel de la nivelación se establecen de preferencia fuera del derecho de vía para que se puedan conservar aún después de construido el camino. Para el llenado del formato, registro de nivel, del tramo, Tulapilla San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, A, 3 más 60, se debe tener en cuenta que el formato se llenó con los datos proporcionados por el perfil de terreno generado por CivilCAD. El perfil de terreno nos proporciona, por estación a cada 20 metros, su elevación. A continuación, se muestran las elevaciones desde el cadenamiento 0 más 3 ceros, A, 3 más 60. Las elevaciones que aparecen en el perfil por estación son las que aparecerán en el formato de nivelación que se describe a continuación. Llenado de formato, registro de nivel. Columna 1. Estación. Se refiere al cadenamiento o kilometraje de una estación particular. En nuestro formato, colocamos bancos de nivel a cada 500 metros y puntos de liga a cada 100 metros. En total se tuvieron 7 bancos de nivel. Columna 2. Lecturas positivas o lecturas de atrás. En esta columna se escribirán las lecturas positivas o de atrás que resultan cada vez que se cambia de posición el aparato. Columna 3. Altura o cota de aparato. Esta columna alojará el resultado de la suma de la lectura positiva o de atrás más la cota de terreno establecida, esto en el caso del banco de nivel 1. Para los siguientes bancos de nivel o puntos de liga, este valor resulta de sumar la cota de terreno del banco de nivel o punto de liga en cuestión que se tomó desde el banco de nivel o punto de liga anterior, más la lectura positiva o de atrás del mismo punto, misma que se realiza desde otra posición de aparato. Columna 4. Lecturas negativas o lecturas de adelante negativa. Esta columna contiene las lecturas de los puntos de liga o bancos de nivel. Columna 5. Lecturas intermedias negativas. Esta columna contiene las lecturas de los puntos o estaciones intermedias. Columna 6. Elevación. Este valor resulta de la resta de la altura o cota de aparato, menos, la columna 3, la lectura negativa o de delante de los bancos de nivel o punto de liga o en su defecto de la lectura intermedia de las estaciones del cadenamiento. Columna 7. Observaciones. En este espacio se anotarán los datos que nos ayuden a la identificación y localización de los bancos de nivel o punto de liga. 3.8. Obtención de las secciones transversales. Una sección transversal es un corte horizontal normal al alineamiento de las tangentes de nuestro camino, que permite definir la disposición o configuración del terreno. Los elementos de la sección transversal de una carretera influyen sobre sus características operativas, estéticas y de seguridad. Esos elementos deben ser compatibles con los patrones ya establecidos de velocidad, capacidad, nivel de servicio, estética, seguridad y drenaje superficial. Para realizar la obtención del formato de reporte de seccionamiento nos apoyaremos del software CivilCAD, el cual nos proporcionará una tabla con cada uno de nuestro cadenamiento, elevación y ambos lados, tanto el derecho como el lado izquierdo, distancia y desnivel. El formato dispone en la parte central el kilometraje y la elevación del terreno que corresponda para cada estación. En los extremos izquierdo y derecho del formato se anotarán las distancias entre punto y punto de control, así como el desnivel que existe entre la cota o elevación de terreno de la estación y cota de terreno de los puntos de control. Para la obtención de este formato, se requiere ingresar al software AutoCAD, a su vez nos apoyaremos de nuestro programa CivilCAD. Una vez ingresado se comenzará con la siguiente rutina, inicialmente se desplegará la pestaña de CivilCAD la cual nos va a desplegar un menú. Posterior seleccionaremos la opción de módulos, la cual se va a desplegar después de haber seleccionado la pestaña de CivilCAD. Como siguiente paso se va a seleccionar Carreteras SCT, al momento de hacerlo nos mostrará un menú. Dar clic en Reportes. Por último, finalizar en Seccionamiento SCT. Se te pedirá seleccionar el eje de proyecto, así que procederemos a seleccionar nuestro respectivo eje de proyecto. Una vez cargado se tendrá que colocar una distancia a cada lado, izquierdo y derecho. Posterior se seleccionará el tramo Tulapilla San Andresito. Al momento de dar Enter, después de haber realizado todo el proceso anterior, automáticamente se va a generar un archivo en Excel. Se muestra el reporte de seccionamiento, generado por CivilCAD. Como se mencionó anteriormente, el formato dispondrá en la parte central el kilometraje y la elevación del terreno que corresponda para cada una de las estaciones el trazo de nuestro proyecto.
En los extremos izquierdo y derecho del formato se anotarán las distancias entre punto y punto de control, así como el desnivel que existe entre la cota o elevación de terreno de la estación y cota de terreno de los puntos de control.